Muy buenos días. Qué bueno verlos nuevamente después de estas cortas vacaciones que tuvimos. Poder volver a estar en casa, en la iglesia, es algo muy especial, retomar y estar descansaditos. Todos necesitamos esos tiempos de refrigerio, ¿cierto? Queridos hermanos, hoy hemos visto unos videos que nos presentaron recordando un evento muy importante en la historia de la humanidad. En octubre recordamos un evento que trascendió la historia de toda la sociedad, de la humanidad. Un monje llamado Martín Lutero tomó la iniciativa, motivado por Dios, para estudiar la Biblia y así poder tener claridad sobre lo que estaba aconteciendo. Ahorita en los videos veíamos que lo que estaba aconteciendo era que había un interés de recoger un dinero y para poderlo recoger se armaron la idea de vamos a vender unos documentos que se llaman las indulgencias para que la gente sea salva. Entonces, cada que caía la moneda, allí al cofre donde recogían la plata, decían ellos que el alma de ese pecador que había muerto podía ser sacada de donde estuviera y llevada al infierno, llevada al cielo. Perdón. Ay, sí estamos despiertos todos. Llevada al cielo simplemente porque cayó una moneda y te daban una linda tarjeta donde estaba el nombre de la persona por la que tú estabas allí dando ese dinero. Pero el Señor, que ama tanto al ser humano, permitió que este hombre, que era un monje llamado Martín Lutero, fuera a las Escrituras y pudiera entender realmente qué era lo que Dios quería, qué era lo que Dios estaba pidiendo. Ese hombre pudo tener claridad a través de la palabra. No fue algo que él se inventó, que sacó, sino que a través de la palabra él pudo decir, Dios está pidiendo otra cosa. Él se levantó en medio de la iglesia y de los líderes religiosos de su época para decir que a la luz de las Escrituras lo que estaban haciendo no era correcto y no era lo que Dios estaba pidiendo. Para Martín Lutero fue muy claro y pudo exponer en sus 95 tesis el 31 de octubre de 1517 en la Catedral de Wittenberg qué era lo que él creía y que estaba respaldado por las Escrituras. Y Dios, quien era el autor, lo había dicho. Y era mismo Dios en quien ellos, esos líderes religiosos, decían creer. La pregunta para nosotros es, ¿tenemos claro ese plan de Dios para nuestras vidas, nuestro entorno y lo que nosotros debemos hacer en respuesta? En estos tiempos donde se promueve y se proclama tanto que cada persona tiene su propia verdad, su experiencia espiritual y que es aprobada por toda la sociedad, pero si tú dices que tienes una relación personal con Dios, el Creador, y que crees en la obra redentora de Jesucristo, entonces ya no tienes derecho a esa supuesta libertad. Estamos en una sociedad que es así. Entonces, ¿qué haces frente a los argumentos que el mundo de hoy te presenta? Martín Lutero vivió una época donde estaban diciendo esto es lo que hay que hacer. Y no lo estaba diciendo cualquier persona, sino que eran los mismos líderes y gobernantes de la época. Nosotros, ¿qué estamos haciendo cuando de pronto a veces nos cuestionan? Porque las iglesias
tienen plata, porque los pastores se enriquecen. No sé cuáles, pero dicen, ¿cierto? Entonces, nos dejamos nosotros vencer, apabullar, amedrentar en medio de una sociedad que nos está cuestionando, o tenemos la firmeza de lo que creemos. Martín Lutero tuvo la firmeza de salir y decir, yo creo en esto. Ahorita cantábamos en esto creo, y lo cantamos con conciencia y decimos amén, pero realmente lo creemos. Hay una palabra en la Biblia que nos habla de dos hombres que vivieron esta misma situación, que vivió Martín Lutero en su época, o que tal vez nosotros en una medida mucho más pequeña podemos vivir hoy. Quiero invitarles para que abramos nuestra Biblia en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Abran la Biblia o prendan la Biblia. Está bien si usan en su celular la palabra, porque sigue siendo la palabra. Hechos capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 10 hasta el 20. Dice la palabra del Señor. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta que eran gente sin estudio ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar, así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerles a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Amén. Señor, te pedimos que por medio de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo nosotros podamos entender tu propósito para nuestras vidas a través de la palabra. Que ella llegue a nuestra vida y nosotros podamos obedecer en acciones acerca de lo que tú quieres que hagamos. Que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude a actuar conforme a tu palabra y a tu voluntad. Amén. Este texto es un texto bastante apasionante y bastante hermoso cuando comprendemos también lo que estaba ocurriendo alrededor. ¿Qué estaba pasando alrededor de este acontecimiento? Los discípulos, Jesús muere, los discípulos están en Jerusalén, todos reunidos, esperando al ver lo que va a pasar, angustiados por la muerte del Señor, pero esperanzados porque Él ya les había dicho que no los iba a dejar solos. Y viene en Hechos capítulo 1 este texto bastante conocido de ellos recibir el Espíritu Santo.
y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Llegó a ellos y ellos empezaron inmediatamente a proclamar el Evangelio de Cristo, a enseñarlo y a sanar a aquellos que necesitaban ser sanos. Ellos hablaban de un Cristo resucitado. Ellos no hablaban de un Cristo muerto, sino de un Cristo que había resucitado y que les estaba acompañando siempre. Cuando ellos empezaron a predicar el Evangelio, dice en esos primeros capítulos de Hechos que se convirtieron 2,000, se convirtieron 3,000 por la predicación de la palabra. Solamente con ellos pararse a predicar acerca del Cristo que había sido muerto y que había resucitado. Más adelante vemos que la iglesia iba creciendo y se empezaban a reunir en las casas y se enseñaba, se ayudaba a los necesitados y había un compartir en la iglesia. En el capítulo 3, Pedro y Juan llegan al templo, donde normalmente se reunían todos los líderes y toda la gente a escuchar y aprender de la palabra. Al entrar, cuando ellos iban entrando, se encontraron con un hombre que era paralítico. Y este hombre los miró y Pedro vio que lo miraba como pidiéndole algo. Y Pedro entonces le dijo: no tengo plata para darte, pero te voy a dar algo mejor. Levántate y camina. ¿Qué pasó con el hombre? Se levantó y caminó. Entonces veamos, están proclamando a un Jesús que había muerto. Ahora hablaban de la resurrección y había mucha gente, 5,000 para la época, era demasiada gente que estaba creyendo. Encima de eso vienen y sanan a un hombre que toda la ciudad sabía que era paralítico y que ahora caminaba. Llegan al templo y empiezan a predicar y a enseñar lo que ellos sabían y entendían. ¿Qué pasó entonces con esos líderes religiosos? Empezaron a sentir celos, miedo, porque ellos mismos ahí en el capítulo 3, versículos 17 al 20, permítame leerles esos versículos, dice: Juan y Pedro dicen esto: ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron por ignorancia, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados los pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles a Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Entonces se sienten además acusados. Ustedes que lo mataron en ignorancia, porque no conocían, no entendían, ¿cierto? Estos hombres, estos líderes religiosos se sintieron amenazados. Y ante la amenaza, lo mejor que pudieron hacer dentro de su humanidad fue arrestar a Pedro y a Juan y decirles: vengan ustedes, ¿qué están diciendo y qué es lo que están haciendo? Ese es el contexto en que se da esta situación de la que nos habla la palabra hoy en el capítulo 4 de Hechos. Y ante el arresto ellos se amedrentaron y se quedaron callados. No se quedaron callados, sino que ellos pudieron también expresar todo lo que ellos creían. Pudieron decir y pudieron mantenerse firmes ante el que creyeron.
Entonces tú tienes claro en quién crees y qué es lo que debes hacer. La respuesta de estos hombres: primero, ellos tenían muy claro quién era Jesús. El versículo 10 del capítulo 4 dice sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Entendían quién era el Cristo, que Él había sido muerto, pero había también resucitado. Nadie más podía decir que eso había ocurrido con nadie. No existía líder religioso, no existía ningún otro que hubiese muerto y hubiese resucitado de entre los muertos, que Dios mismo lo haya resucitado. Ellos tenían eso claro. A veces nosotros decimos, yo lo tengo claro, obvio, yo tengo claro que Jesús resucitó, si eso lo dice la Biblia. Sí, es claro, y era muy obvio. Ellos estaban hablando de eso y yo creo que todos nosotros podríamos decir lo mismo. Si hacemos aquí en este momento una encuesta, ¿quién duda que Cristo murió y resucitó? Yo creo que ninguno alza la mano, porque eso lo dice la palabra, ¿cierto que sí? La palabra dice que Cristo resucitó, entonces pues que ellos digan eso. Bueno, en medio de la sociedad en que ellos estaban, decir eso era un atrevimiento, porque no había un entendimiento claro de la resurrección. Estaba pasando en ese momento. Para ellos eso no existía. Entonces, que ellos tengan la osadía de decir, ese Jesús, en el nombre de Él, ese que ustedes crucificaron, ese resucitó por el poder de Dios, no de ustedes tampoco. No es un chiste, no es un chisme, es verdad. Entonces, lo primero que ellos pudieron confesar, decir, porque lo creían y sin miedo hablarlo en medio de la sociedad en que ellos vivían, era que Jesucristo, quien había muerto, también había resucitado y estaba vivo. Como estaba vivo, tenía el poder para seguir haciendo milagros. Podía seguir haciendo milagros. Y por eso ellos podían proclamar a un Jesús que da el poder para sanar. Primero, hablaban de un Jesús que murió y resucitó, y lo segundo que ellos confesaban era que Jesús podía seguir sanando. Podía seguir sanando. No era algo que fuera desconocido para ellos que Jesús sanaba, porque ellos estaban en una época donde vieron que Jesús sanó a la mujer del flujo de sangre, sanó al hombre que estaba ciego, sanó a muchos paralíticos, sacó demonios. Ellos pudieron ver y testificar que Jesús hizo eso, pero era que estaba muerto. Ahora ellos les dicen, no, como Él está vivo, Él tiene el poder para seguir sanando a través de nosotros. Miren qué interesante, no eran ellos. Y Pedro y Juan pudieron dar testimonio que no eran ellos, sino que era Jesús a través de ellos. Jesús a través de ellos. Dice el versículo 5 al 7 en el capítulo 3, el hombre se fijó en ellos, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántas veces
muchos se atribuyen los milagros de Jesús, que siguen habiendo hoy. ¿Cuántas veces nosotros mismos nos atribuimos los milagros de Jesús que siguen existiendo hoy? Levantarnos es ya un milagro. Abrir los ojos es un milagro. Respirar por nuestros propios pulmones hoy en día sí que es un milagro. Y no es porque yo coma, solamente porque coma sano, porque haga deporte, porque es que yo sí me cuido. Es un milagro del Señor, que hay que cuidarlo, obvio, pero sigue siendo un milagro del Señor. ¿Cuántas veces nosotros ponemos también la mirada en las personas porque hacen milagros? ¿Cuánta gente hoy está en lugares adorando a personas que nunca resucitaron, que les hizo un milagro? ¿Cuánto nos dejamos engañar? El único que sigue obrando milagros porque murió y resucitó y a través de él hay poder es Jesucristo. No hay otro. Y eso lo dicen ellos mismos, los apóstoles. Pedro y Juan, encarcelados, siendo juzgados, lo hablaron. Nosotros estamos en libertad y muchas veces preferimos cerrar la boquita porque nos da susto de lo que piensa la gente. Pero entonces ellos primero creyeron y reconocieron que Jesús había muerto y resucitado. Y lo segundo que dijeron es que él seguía teniendo poder para sanar, seguía actuando, seguía siendo ese Jesús en el que él creyeron. Lo tercero es que también creyeron y confesaron a un Jesús que iba más allá de la religión y una institución. Iba más allá de la religión y una institución. Pedro y Juan le estaban diciendo a los líderes religiosos, es que ustedes no son los únicos que pueden, no son los únicos que tienen la verdad y no son los que tienen el poder, es Cristo. A ese, la piedra que desecharon ustedes, los que construyeron estos edificios, esa piedra que ustedes desecharon ha llegado a ser la piedra angular, la principal. Cristo, cabeza de la iglesia. Cristo, el soporte de la iglesia. No un ser humano, no una institución, no una religión. Ahorita en el video vimos dentro de lo que decía que estaban confundidos. No era Pedro la cabeza de la iglesia, era Cristo. Pedro lo está diciendo. Pedro mismo lo está diciendo ante los líderes religiosos de su época. Les está diciendo, miren, no es ningún ser humano, es ese que ustedes mismos mataron. Ese es la piedra angular. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y si nosotros no creemos eso, estamos necesitando que nos evangelicen. Cristo es la cabeza de la iglesia. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿En quién? En Cristo. ¿En una persona? No. ¿En una institución? No. Una institución no salva, una religión no salva. Salva Cristo. Y ellos lo tenían muy claro, nosotros lo tenemos claro. O más bien nos escondemos cuando vienen a cuestionarnos y a decirnos, eso que usted cree, vamos y nos retrocedemos y decimos, sí, todos tienen derecho a creer en lo que quieran. Estos hombres estaban presos, no solo ellos, sino muchos otros. Ahorita veíamos también hombres como Juan Hus que habló acerca de todo esto y a él lo mataron por esa razón.
Y hoy en día hay muchos que predican y por esa razón los matan. Entonces, esta gente son los valientes. ¿Qué tan valientes somos nosotros para hablar así de Cristo? Miren que ellos no estaban atacando, ni estaban simplemente hablando por hablar. Estaban hablando la verdad del evangelio que ellos mismos habían experimentado. Entonces, Cristo es el fundamento y la cabeza de la iglesia. Y ellos lo tenían muy claro. Muy claro. Pero también ellos creían en un Dios que no los había dejado solos. Un Jesús que los respaldaba. Dicen que los gobernantes, al ver la osadía con que ellos hablaban, Pedro y Juan, y al darse cuenta que era gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. No fueron los títulos, no fue la posición social de ellos, no fue el estatus que ellos tuvieran, porque ellos no pertenecían al estatus religioso. Nada de eso. Era que Jesús los respaldaba, los respaldó al enseñarles y los respaldaba con el poder que les había dado a través del Espíritu Santo. Ellos eran osados, porque ellos no se amedrentaron y dijeron, está bien, no vamos a decir nada. Hablaron, dijeron. Y pudieron comprobar aquellos líderes religiosos que lo que estaban diciendo Pedro y Juan era real, porque habían visto y oído también a ese Jesús que les enseñó, pero no habían creído. Pero mostraron estos dos hombres que sí habían creído y que hablaban lo que era verdad. Y reconocieron que definitivamente solamente Jesús podía hacer lo que ningún ser humano puede hacer. Ninguno. Entonces reconocieron que Jesús había muerto y había resucitado, que Jesús era el que daba el poder para sanar, que Jesús va más allá de las instituciones y de la religión porque es la cabeza de la iglesia, pero también se sintieron respaldados por ese Jesús y además creían, estaban seguros y convencidos de lo que el resto no. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Acabamos de recordar Juan 3:16. Solo hay un nombre por el cual podamos ser salvos, y es el nombre de Jesucristo. Si nosotros creemos con el corazón y lo confesamos con nuestra boca, es suficiente. No necesitamos esforzarnos para hacer cosas para ser salvos, solamente creer en ese Cristo que murió y resucitó. Y ellos lo tenían absolutamente claro. Claro, y no les daba miedo confesarlo, no les daba miedo decir, miren, ustedes son nuestros líderes religiosos, ustedes son los que de acá del templo, ustedes son los sacerdotes, pero ¿saben qué? El único que salva es Cristo, no la institución, no un líder, solamente Cristo. ¿De verdad usted tiene claro eso? O vive buscando ayudas para poder ser salvo. Si usted lo cree con el corazón y lo confiesa con la boca, es salvo. El resto viene por añadidura. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros en respuesta? Todos decimos, sí, creemos que Cristo murió y resucitó, y que Él sigue teniendo poder para sanar, que Él va más allá de las instituciones y las religiones porque es la cabeza fundamental de la iglesia, que nos respalda, que solamente en Él hay salvación.
Seguramente todos decimos, lo creemos, ¿cierto que sí? ¿Qué hacemos? ¿Qué hicieron Pedro y Juan? Proclamar. Dicen esos líderes religiosos, miren que ni siquiera fueron ellos, y los líderes religiosos vieron que Pedro y Juan eran coherentes en lo que decían y hacían. Y para ellos eso era un problema. Era un problema, porque es que la gente les creía. Y se les convirtió en una situación difícil, por creer en Cristo. Porque la gente estaba escuchando la verdad. ¿Qué era lo mejor que podían hacer? Decirles, bueno, nosotros los dejamos ir. Ustedes quedan libres, váyanse, no ha pasado nada. Tranquilos. Aquí no, hagamos de cuenta que no los trajimos, que no les hemos preguntado nada. Váyanse, tranquilos. Eso sí, solo les vamos a pedir una cosita chiquita. No hablen más de Cristo, por favor. No digan más que Él resucitó y que sigue haciendo milagros y que es el único que salva. No nos hagan ese daño. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de ellos? ¿Cómo así? Les tenemos que hacer caso a ustedes. Hay que obedecer a Dios antes que los hombres. ¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Eso fue lo que ellos respondieron. Seguían siendo muy osados. Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Ya dijimos que creemos en todo esto. ¿Qué debemos hacer? ¿Quedarnos callados? ¿Seguir dejando que la gente venga a cuestionar nuestra creencia en Dios y quedarnos calladitos para no molestar al vecino? Para que esa familiar mía no salga corriendo. Miren que Pedro y Juan hablaban de lo que habían visto y oído. Ellos no se la pasaban alegando ni discutiendo con nadie, simplemente hablando del Evangelio de Cristo. No se la pasaban dando bibliazos, nada de eso, mostrando el Evangelio de Cristo a través del amor y de las acciones del necesitado, del que necesitaba ser sano, hablar de Cristo. Pero nos da miedo porque nos juzgan. Ellos estaban siendo juzgados para probablemente matarlos. A nosotros nos juzgan y sentimos como que, ay, qué susto que esa persona que no conoce al Señor piense mal de mí, que de pronto se aleje. Ellos estaban en una situación muy difícil y ellos prefirieron decir, ¿tengo que obedecerle a ustedes o a Dios? Si creemos que Jesús sigue sanando, no nos deja solos, nos da poder, nos alienta a seguir adelante, ¿debemos callarnos? ¿Es justo que nos callemos? Entonces, ¿realmente creemos en Él? Que nuestras acciones, acciones de la palabra, de predicar su evangelio, de ayudar al necesitado, de acompañar y orar por el que necesita sanidad, sea una realidad en nuestras vidas. Y no nos dejemos amedrentar ni dar miedo porque otros piensen o digan. Dios está con nosotros. Su Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Nos da el poder. ¿Quién dijo que el Señor había quitado el poder? Él sigue dando poder para proclamar su palabra a través de nuestras acciones. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. ¿Cuántas cosas hemos visto y oído que el Señor ha hecho por nosotros? No solo lo que hizo allá, sino lo que sigue haciendo ahora. No nos quedemos callados. Hablemos de ese Dios. Y de verdad,
proclamemos lo que creemos. Proclamemos a quien creemos. Que el Señor nos ayude a ser congruentes, como lo fueron Pedro y Juan, como lo fue Martín Lutero y todos estos hombres que ayudaron a que la palabra volviera a ser vista, a ser escuchada y a ser practicada. Que el Señor nos ayude a entender que su palabra va más allá de simplemente leerla. Cantemos para terminar nuevamente en esto creo y demos gracias a Dios porque su palabra sigue estando viva. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque a través de ella podemos ver que tu poder sigue estando vivo, acompañándonos, porque tu Espíritu Santo mora en nosotros. Gracias porque a través de estos hombres que vivieron esas situaciones por predicar tu palabra, nosotros podemos hoy tener ánimo de salir y hablar de ti sin miedo, porque hemos visto y hemos escuchado tantos milagros que tú has hecho, tantas cosas que has hecho, y hemos experimentado lo más hermoso, es la salvación a través de tu palabra, Señor, de creer en ti, en ese Cristo que murió y resucitó y que no nos ha dejado solos. Señor, que nosotros en esta época de recordar tus hechos, de recordar la reforma, Señor, podamos seguir reformándonos, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Vamos a cantar.